¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. El presidente Luis Arce Catacora promulga la ley de impuesto a las grandes fortunas, el reintegro del IVA y el PGE 2021. Las tres normas entrarán en vigencia de forma inmediata. Según el Ejecutivo, estas leyes ayudarán a reactivar la economía afectada por la pandemia. El presidente Luis Arce Catacora promulgó esta mañana tres leyes que, según su administración, ayudarán a mejorar la economía del país profundamente afectada por la crisis generada por el coronavirus. Entre las leyes aprobadas está el impuesto a las grandes fortunas, que aplicará de forma anual a aquellas personas que tengan un patrimonio de más de 30 millones de bolivianos. Además, el Servicio de Impuestos Nacionales guardará la confidencialidad de los tributantes. Sobre el reintegro del impuesto al valor agregado de IVA, establece la restitución en efectivo de un 5% a las personas que ganen menos de 9.000 bolivianos. Estas dos normas mejorarán la política redistributiva del ingreso, como la progresividad del sistema tributario boliviano, que son el precedente de mayor justicia social, señaló el ministro de Economía y Finanzas. La tercera norma aprobada es la Ley del Presupuesto General del Estado, que priorizará la inversión pública con 4.011 millones de dólares, que según el gobierno ayudará a la recuperación económica, además de una reducción del déficit fiscal. Escuchemos las palabras del presidente Luis Arce Catacora y luego continuamos. La Casa Grande del Pueblo, donde inicia el acto de promulgación de la Ley del Presupuesto General del Estado 2021, la ley que establece el régimen de reintegro en efectivo del impuesto al valor agregado y la ley del impuesto a las grandes fortunas. El acto cuenta con la presencia del presidente Luis Arce Catacora. También se encuentra el vicepresidente David Choquehuanca, como el ministro de Economía Marcelo Montenegro. Escuchemos, inicia el acto. Organizaciones sociales, hermanos del CONAMAC, hermanos y colegas periodistas de los diferentes medios de comunicación, a la audiencia en las redes sociales que nos siguen, bienvenidos y bienvenidas a este importante acto. Damos inicio a este importante acto con las palabras de circunstancia a cargo del hermano ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro Gómez García. Permítanme, en primer lugar, saludar a nuestro hermano Luis Alberto Arce Catacora, presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, a nuestro hermano Gilata David Choquehuanca Céspedes, vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, a nuestro hermano Freddy Mamani Laura, presidente de la Cámara de Diputados, a nuestro hermano ministro de Salud y Deportes, Edgar Pozo, a nuestro hermano ministro de Educación, Adrián Calcatarqui, a nuestra hermana ministra de Trabajo, Patricia Navia, el hermano presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, diputado Omar Yujra Santos, hermanas y hermanos viceministros del Estado Plurinacional de Bolivia, presidente del Servicio de Impuestos Nacionales, Mario Cazón Morales, hermanos del Pacto de Unidad, hermanos del CONAMAC Bolivia, hermanos de la prensa. Hermanas y hermanos todos, hoy se promulgan tres leyes importantes para la economía del país. Dos de ellas, el impuesto a las grandes fortunas IGF y el reintegro en efectivo al pago del IVA, que mejoran la política redistributiva del ingreso como la progresividad del sistema tributario boliviano y que son un precedente del cumplimiento de mayor justicia social y que vienen reclamando no solo las clases más empobrecidas en Bolivia y el mundo, sino que también los más grandes millonarios,
la han internalizado como benéfica para garantizar la convivencia social en un momento especial que atraviesa el mundo, como es la pérdida de vidas valiosas y caída de la actividad económica a nivel mundial, producto de la pandemia, donde su solidaridad se hace evidente con la mayor capacidad de contribuir al cierre de brechas de desigualdad e injusticia. Las características principales del impuesto a las grandes fortunas es un impuesto de carácter anual, se aplica para fortunas mayores a 30 millones de bolivianos y las tasas efectivas se enmarcan en los parámetros promedios de otras economías de la región que aplican un impuesto similar. Y se guarda plena confidencialidad de quienes son alcanzados con este impuesto. De manera similar, el esquema de reintegro en efectivo al IVA posee características relevantes, como una devolución del 5% a los beneficiarios con ingresos menores a 9,000 bolivianos, abono en cuenta bancaria en los primeros 10 días del mes de la declaración referente al mes anterior y adhesión voluntaria de personas no dependientes a este universo de beneficiarios. En relación a la Ley del Presupuesto General 2021, señalamos que el mismo en su esencia preserva una trilogía virtuosa, pues establece el retorno a la senda del crecimiento económico con una tasa de aumento del 4,8%, reactivación del motor de la inversión pública con 4.011 millones de dólares como un elemento principal de nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo, y corrección de la tendencia del déficit fiscal que pasa de un valor previsto de 12,3% a uno de 9,74%. Elementos que privilegian mayor crecimiento y empleo con el cuidado de la gestión de las finanzas públicas del país. Adicionalmente, mencionar que nuestra Ley del Presupuesto General 2021 apuntala a la priorización del presupuesto en salud y educación en un 10%. Salud para hacer frente de manera efectiva a la pandemia y en educación para lograr que nuestros estudiantes mejoren su aprendizaje. El fortalecimiento de las empresas públicas en su capital operativo con un fondo de 500 millones de bolivianos, el aumento de fondos y recursos para el Fideicomiso de Reactivación Productiva que otorga créditos al empresariado boliviano que sustituye importaciones, alivio al servicio de la deuda de empresas públicas y ETAs, continuidad con la inversión pública autorizando el inicio de procesos de contratación a partir de la promulgación de la presente ley, medidas que van a corregir las medidas equivocadas e imprecisas aplicadas por el gobierno de facto y que van a contribuir a un tratamiento económico equitativo para las entidades públicas, en especial para nuestras empresas públicas, uno de los mayores motores centrales de la economía boliviana. Las presentes tres normas de las leyes promulgadas el día de hoy generan una base de redistribución del ingreso, mayor justicia social, con las que puedan y deban contribuir para reencauzar la economía nacional en una senda de crecimiento sostenido que tuvimos desde el 2006 al 2019. Generación de mayor empleo y efectos multiplicadores a partir de los mayores montos de inversión pública y corrección del resultado fiscal con reversión a una tendencia en dirección de disminución del déficit fiscal de 2 dígitos a 1 solo. En resumen, se espera para el próximo año 2021 un escenario económico con recuperación del espacio perdido y malogrado por la inadecuada política económica llevada por el gobierno de facto. Hoy se avisora con mayor esperanza mejores días para nuestro país, con justicia social, inclusión, aumento del ingreso y el empleo. Muchas gracias. Palabras de nuestro hermano ministro de Economía y Finanzas Públicas del Estado Plurinacional de Bolivia, hermano Marcelo Montenegro Gómez. A continuación, vamos a proceder a la lectura de la Ley del Presupuesto General del Estado 2021. Ley del 28 de diciembre de 2020, número 1356.
Alberto Arce Catacora, presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. La ley tiene por objeto aprobar el presupuesto general del Estado para la gestión fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 por un importe total agregado de 295.599 millones y un consolidado de 220. Implementa una política de austeridad para precautelar la sostenibilidad financiera a largo plazo, siendo el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas el encargado de evaluar la estructura del sector público. Tiene fin también fortalecer la inversión pública en nuestro país. Segunda ley, ley de 28 de diciembre de 2020, número 1358, ley del régimen de reintegro en efectivo del impuesto al valor agregado REIVA. La ley tiene por objeto establecer el régimen de reintegro en efectivo del impuesto al valor agregado REIVA contenido en las facturas de compra en el mercado interno. La norma establece que el REIVA se aplicará a personas naturales que soporten este impuesto en sus compras y tengan un ingreso mensual igual o a menor a 9.000 bolivianos. El reintegro del impuesto al valor agregado será un equivalente de hasta el 5% del contenido en las facturas de compra. Esta política redistributiva está enfocada a un crecimiento económico con equidad social a través de una mayor facturación y la formalización de las actividades económicas. Tercera ley, ley de 28 de diciembre de 2020, ley número 1357, impuesto a las grandes fortunas. La ley tiene por objeto establecer el impuesto a las grandes fortunas de dominio tributario nacional aplicado a las personas naturales con fortuna situada o colocada en el territorio nacional o en el exterior a partir del año 2020. El hecho generador del impuesto se perfecciona cuando la fortuna neta acumulada al 31 de diciembre de cada año sea mayor a los 30 millones de bolivianos o su equivalente en moneda extranjera. Para este efecto, el impuesto será determinado, declarado y pagado anualmente mediante una declaración jurada que deberá presentar el contribuyente al Servicio de Impuestos Nacionales. Normativa también que va a permitir esta política distributiva que va a permitir, está enfocado en un crecimiento económico con equidad social a través de una mayor facturación y formalización de las actividades económicas. Hermanos, hermanas, a continuación se va a proceder la promulgación de estas tres leyes a cargo de nuestro presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Alberto Arce Catacora. Son tres leyes que firmará a continuación nuestro hermano presidente. Ley del Presupuesto General del Estado 2021, ley que establece el régimen de reintegro en efectivo del impuesto al valor agregado y ley de impuesto a las grandes fortunas. Y de esta manera, en la Casa Grande del Pueblo, nuestro presidente del Estado Plurinacional de Bolivia firma estas normativas importantes que benefician a nuestro país. La modificación del presupuesto general del Estado 2021 apunta a reconstruir la economía, fortalecer el mercado interno, incrementar la inversión pública para dinamizar la economía y garantizar los recursos económicos para la entrega de bonos sociales. Un fuerte aplauso, hermanos y hermanas. De esta manera, nuestro presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia promulga la Ley del Presupuesto General del Estado 2021. A continuación, se promulga la segunda ley, la ley que establece el régimen de reintegro en efectivo del impuesto al valor agregado. De esta manera, estampa la firma en esta normativa nuestro presidente del Estado. La ley que tiene por objeto establecer el régimen de reintegro en efectivo del impuesto al valor agregado. A continuación se promulgará la tercera ley, ley de impuesto a las grandes fortunas. Es la firma del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia en la ley que promulga la ley de impuesto a las grandes fortunas, que también es entregado a nuestro hermano ministro de Economía y Finanzas Públicas.
Allá nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Allá nuestro nuevo modelo económico comunitario. A continuación, hermanos y hermanas, serán las palabras de circunstancia a cargo del presidente constitucional del Estado plurinacional de Bolivia, nuestro hermano Luis Alberto Arce Catacora. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias, muy buenos días a todas, a todos. Saludar a nuestro hermano Gilata David Choquehuanca, vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia y presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Al hermano Freddy Mamani, presidente de la Cámara de Diputados, a nuestro ministro de Economía, a nuestro ministro de Salud, de Educación, nuestra ministra de Trabajo que nos acompañan, a nuestro presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados, a nuestros viceministros que nos acompañan, autoridades de los directores ejecutivos de las entidades bajo tuición del Ministerio de Economía, al presidente de Impuestos Nacionales, a nuestros hermanos de las organizaciones sociales, especialmente a nuestros representantes de CONAMAC que siempre nos acompañan, allá hay hermanos, a los hermanos de la prensa, a todos quienes nos escuchan. Muy contentos de estar en este acto de promulgación de 3 leyes fundamentales que tienen el objetivo de consolidar nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo, por una parte, contribuir al desmontaje del modelo neoliberal que se intentó durante 11 meses en nuestro país, y de esta manera tender ya una estrategia de desarrollo, de crecimiento y de superación de la crisis económica para la gestión 2021. Esta gestión 2020 que acaba en pocos días, lamentablemente, como nos dejaron el país, era muy difícil revertirla en tan poco tiempo. La estrategia, por lo tanto, es mirar hacia el 2021 con medidas concretas que se han empezado a implementar ya desde esta gestión, con miras a recibir resultados en este primer mes de diciembre y, por supuesto, en los meses siguientes. La estrategia de desarrollo económico y la estrategia de la implementación de nuestro modelo económico apunta a 2 ejes estratégicos. Primero, revitalizar nuestra demanda interna. Revitalizar nuestra demanda interna, que ha estado muy golpeada no solamente por el efecto de la pandemia, sino sobre todo por la política neoliberal que se implementa a partir de noviembre del año pasado. Eso se ha revertido con 2 medidas fundamentales. La primera de ellas ya está en vigencia, que es nuestro bono contra el hambre, y la segunda de estas medidas es la devolución del impuesto al valor agregado para que tienen ingresos bajos. Quiere decir, por lo tanto, que esos sectores van a tributar menos, se mejora la desigual distribución del ingreso que tenemos y que se ha profundizado en estos últimos 11 meses. Por lo tanto, son medidas que ya están implementadas y que poco a poco y gradualmente van a ir darnos resultados. Y en la segunda parte de la estrategia tiene que ver con la recuperación del aparato productivo, de la producción, con la característica de la sustitución de importaciones. Para eso ya hemos lanzado el decreto del crédito al 0,5% para todas aquellas empresas que van a alinearse a la política gubernamental de producir más sustituyendo importaciones, tanto insumos como productos acabados. Pero adicionalmente, ya lo hemos venido haciendo durante estos días, tiene que ver con la recuperación de la inversión pública, que es otro elemento fundamental proscrito en el modelo neoliberal del gobierno de facto. Nosotros recuperamos el espíritu de nuestro modelo, donde la inversión pública se constituye en el principal de las herramientas de política económica para generar el crecimiento económico. Por eso hemos
modificado el inicial proyecto de presupuesto que fue enviado a nuestra Asamblea Legislativa por el gobierno de facto. Lo hemos modificado, primero, generando más ingresos, fortaleciendo nuestras empresas públicas, aumentando la inversión pública, aumentando, por lo tanto, la participación del Estado en la economía para que de esta manera el país tenga un futuro económico más cierto en el año 2021. Y eso se consolida en las cifras que nos ha leído nuestro ministro de Economía, un menor déficit, un déficit fiscal que de 2 dígitos que se va a registrar en esta gestión, vamos a pasar a un déficit de 1 dígito con una tendencia a disminuir el déficit. Hay, por supuesto, para este efecto, tareas que se están haciendo como un recorte presupuestario que oscila entre el 20 y 30% en cada una de las instituciones del sector público, que es también importante mencionar, en el marco de la austeridad. Esos elementos, más el esfuerzo que se viene planificando con el Servicio de Impuestos Nacionales, la Aduana Nacional y nuestras empresas públicas, que tienen que generar recursos para poder cumplir no solamente nuestros bonos sociales, sino también contribuir al desarrollo del país, es el marco en el que está nuestro presupuesto general del Estado para la gestión 2021. Todo apunta, pues, que vamos a tener una economía con mejores indicadores en la gestión 2021. Poco a poco vamos a empezar a levantar la cabeza. Lo decíamos en el periodo de campaña, es muy difícil revertir todo lo que se había hecho en 6 meses, en 1 año. Vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible, pero sin embargo debe quedar claro que las secuelas, que los efectos, no solamente de la pandemia, sino sobre todo de una equivocada política económica que se establece en noviembre del año pasado, son los efectos que estamos viviendo y que estamos tratando de revertir en la economía del país. Por lo tanto, estamos ciertos de que eso va a generarse mejores condiciones económicas, mayor certidumbre, mayor crecimiento económico, mejor distribución del ingreso en el país y sobre todo, algo que preocupa en las últimas semanas a todos y todas los bolivianos, el tema de salud. Estamos garantizando con el presupuesto la adquisición de las vacunas que el gobierno de facto, contrariamente con lo que hicieron los otros países que tenían gobiernos legítimamente elegidos y que hicieron la tarea de hacer las gestiones en su debido momento para contar con las vacunas en su momento, el gobierno de facto de Bolivia no lo hizo. Y nosotros inmediatamente asumimos el gobierno, hemos estado haciendo tareas, hemos estado conversando y la tarea, por supuesto, es traer a la brevedad posible vacunas para el pueblo boliviano. En esa línea, como lo mencionaba también nuestro ministro de Salud, hay 2 vías que el país está tocando las puertas para obtener las vacunas. Una es un programa que se ha generado a nivel internacional para que muchos países puedan hacerse las vacunas a precios más bajos, pero por supuesto, eso se contrapone con la urgencia y la necesidad de contar con vacunas. Por lo tanto, ya hace tiempo atrás se han iniciado negociaciones que esperamos que en las próximas horas se pueda llegar a una feliz conclusión y poder tener un lote de vacunas que vamos a comprar adicionalmente justamente con los presupuestos que se están asignando en el presupuesto general para la gestión 2021. En esa lógica, el presupuesto del 2021 contempla también la conclusión de nuestros hospitales que han estado por mucho tiempo dejados abandonados por un precepto netamente ideológico político y que cuando se los inauguraba cambiándoles de color las paredes
simplemente lo único que hacían era daño a la población. El compromiso nuestro es concluir todo el programa de hospitales que habíamos trazado, tener toda la infraestructura para poder enfrentar posibles rebrotes que tengamos de la coronavirus y de otras enfermedades en el país. Por lo tanto, contentos de estar en este momento en la promulgación de 3 leyes fundamentales y por supuesto la última, que tiene que ver con el impuesto a las grandes fortunas, que busca mejorar la redistribución del ingreso y que busca mejorar el sistema tributario en el país, haciéndolo más equitativo, haciéndolo progresivo. Tanto este del impuesto al valor agregado que mencionaba hace un momento atrás, como el impuesto a las grandes fortunas, lo que va a hacer es que nuestro sistema tributario ingrese ya en la franja de considerarse un sistema tributario progresivo. ¿Qué significa eso? Que los que tienen más tributan más y los que tienen menos tributan menos, como es y ha sido la lógica de nuestro gobierno con el modelo económico, social, comunitario, productivo. Más justicia en el pago de impuestos para nuestra población y mejores obras, también a través de una mayor inversión pública en nuestro país. Contentos, por lo tanto, agradecemos el trabajo de nuestra Asamblea, que siempre nos colabora en agilizar, porque han sido jornadas de fuerza mayor, que hemos estado presionando para que puedan llevarse adelante las jornadas tanto en las comisiones como en la plenaria. Agradecemos a nuestra Cámara de Senadores, a nuestra Cámara de Diputados por el trabajo que se ha hecho, al equipo del Ministerio de Economía, que ha estado imprimiendo velocidad también para que todo esto pueda llegar a feliz término y contar con normas que nos viabilicen el camino cierto al crecimiento, al desarrollo sostenido, a retomar ese crecimiento que habíamos lamentablemente dejado desde noviembre del año pasado. Muchísimas gracias y felicidades a todos los equipos. Esas fueron las palabras del presidente Luis Arce Catacora, quien anuncia la promulgación de estas 3 nuevas leyes. Además, establece una inyección de 500 millones de bolivianos para empresas públicas que, según el ministro de Economía, son el motor de la economía nacional. El presidente Luis Arce Catacora, al igual que el ministro de Economía, sostuvieron que las 3 normas ayudarán a la recuperación económica que, según la máxima autoridad del país, fue golpeada por la pandemia y las erróneas medidas aplicadas por el gobierno de transición. Se desmontará el modelo neoliberal que se implementó durante 11 meses. En el 2021 vamos a tener una recuperación, sostuvo el presidente. En esa línea dijo que uno de los pilares de estas normas es reactivar la demanda pública, que ya se está ejecutando mediante la entrega del bono contra el hambre y la restitución en efectivo del IVA. Además, dijo que se reactivará la producción de las empresas mediante el incentivo para la sustitución de importaciones. Arce agregó que el impuesto a las grandes fortunas busca mejorar el sistema tributario en el sentido de los que ganan más tributarán más y los que ganan menos pagarán menos. Ambas autoridades señalaron que se está asignando más recursos para la salud y educación. Por último, el presidente Luis Arce Catacora dijo que el gobierno tiene garantizados los recursos para la compra de vacunas contra el coronavirus, cosa que no tenían previsto en el anterior régimen. E incluso dijo que se asignarán recursos extraordinarios más allá de los presupuestados para la adquisición de estas vacunas. A continuación, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios al respecto de la promulgación de estas 3 leyes.